Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy empiezo una sección, no sé si de 3 o 4 videos, en relación a la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles se le llama de forma tal vez no muy precisa como ética de la virtud o ética de la felicidad. En este video voy a tratar de explicar por qué ambas formas de identificar esa ética pues no son muy exactas, por no decir que realmente no reflejan la realidad de la ética aristotélica. La ética aristotélica, a diferencia de la ética kantiana o de la ética utilitarista, se enfoca en el sujeto que la hace, no en las conductas. La ética utilitarista, recuérdense que trata de responder a la pregunta ¿cuál acción beneficia a mayor cantidad de personas con menor cantidad de esfuerzo? Es decir, ¿cuál es la que más beneficia a una mayoría o a un grupo determinado, aunque sea minoritario? Mientras que la ética de Kant o la ética kantiana trata de decir qué es lo que debemos hacer y en esto se divide qué sería lo bueno y qué sería lo malo, propiamente dicho, como conducta, como acción a tomar. Mientras que la versión aristotélica no responde a cuál es la conducta más provechosa o cuál es la conducta más acerca al deber, sino cuál es la conducta que me acerca al tipo de vida que quiero, al tipo de hombre o mujer que quiero ser, es decir, a la pregunta de cómo quiero vivir. Así que la ética aristotélica se refiere más a un modo de vida en donde las acciones que tomamos responden a ese modo de vida que nos hemos propuesto, que nos hemos dado a nosotros mismos. Este debe ser el fin de nuestra vida. El fin no como final, sino el fin como propósito, motivo, finalidad. Pero para entender esto, hay que comprender por lo menos 5 palabras o 5 conceptos claves. Y este va a ser este primer video. En este primer video vamos a ver estos 5 conceptos claves que responden a la ética aristotélica para poder entender mejor lo que son las virtudes, que será el próximo video. Y bueno, depende de cómo ustedes pues mismos respondan a si les gusta este video, lo visualizan, lo comparten, etcétera, etcétera. Entonces, pues vendría un tercero, un cuarto y hasta posiblemente un quinto sobre este tema, ética aristotélica. El primer concepto que hay que entender es el de telos. Telos ya lo adelanté. La ética aristotélica responde a la idea de la finalidad. Telos es una finalidad, un fin, un propósito. Para Aristóteles, por ejemplo, la medicina tiene un propósito o un fin, una finalidad, que es la salud. Aunque hoy en día esta visión pues se contraría con lo que nos tratan de vender como ética de la salud o bioética o ética de la medicina con algo totalmente diferente. Digo, si es la salud, cualquier intervención quirúrgica o farmacéutica, cualquiera que no fuera que haya una mayor salud es contrario a la finalidad de la medicina. Por ende se aleja de la medicina y se acerca a otra cosa, pero cada vez se aleja más de la finalidad de la medicina. Ese sería, por ejemplo, si queremos hablar de una buena medicina o una mala medicina ante los ojos de la ética aristotélica, habría que preguntarse si cada acción acerca más a la salud de los pacientes o por el contrario se aleja más a la salud de los pacientes. Esa sería la visión, en este caso, teleológica. Por ejemplo, la finalidad de un zapatero es hacer zapatos. Pero la finalidad de un humano, ¿cuál sería? Eso es lo que trata de responder Aristóteles con su ética. Así me dice, parece que toda arte y toda investigación e igualmente toda actividad y elección tienden a un determinado bien. Y de ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran. Cuando se refiere a bien, por supuesto, debemos entenderlo dentro del concepto de un fin, un propósito, un motivo. Para poder determinar ese propósito hay que determinar entonces qué es lo que hace diferente la medicina del zapatero. Por ejemplo, el arte del zapatero. Igual, qué es lo que hace diferente al humano del resto de los seres vivos. En principio es el uso de la razón. Entonces, para Aristóteles, el uso de la razón como instrumento característico de los humanos nos va a permitir conseguir la finalidad de la vida. Pero la finalidad de la vida no es usar la razón. La finalidad de la vida es otra, en donde la razón es un instrumento para llegar a esa finalidad. Entonces, me dice Aristóteles lo siguiente. La función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, o que implica la razón, y si por otra parte decimos que esta función es específicamente propia del hombre, como tocar la citara es propio de un citarista. Decimos que la función del hombre
es una cierta vida y esta es una actividad del alma y unas acciones razonables. Si esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más perfecta, y además en una vida entera. Ya con esta me queda muy claro cuál es la finalidad que me está viendo Aristóteles a la vida humana, el uso de la razón a través de las virtudes, no hemos visto todavía qué es virtud, para llegar a un concepto que sería la felicidad. Realmente aquí viene un conflicto de traducción. El término en griego significa eudaimonía, pero se ha traducido de muchas formas. Se ha traducido al castellano como felicidad. Por ende, el fino propósito en todos los libros que leemos actualmente de traducciones de Aristóteles va a decir que el fin es la felicidad. El problema es que la felicidad es un momento, es un instante, no es una constante. Por consiguiente, es difícil que el término felicidad se acerque a lo que me está diciendo Aristóteles, porque Aristóteles me dice que para poder evaluar realmente si la persona ha hecho uso de la razón por medio de la virtud para llegar al fin de la humanidad, o sea, para el fin de cada persona como perteneciente a la humanidad, hay que esperar toda la vida. Así me dice lo siguiente: y si esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más perfecta, y además en una vida entera, porque una golondrina no hace verano ni un solo día, y así tampoco ni un solo día, ni un solo instante puede ser venturoso y feliz, y ahí agrego yo, la vida de un hombre. También en otra cita me dice: no se debe llamar feliz a un hombre mientras vive, sino solo cuando ya ha alcanzado su fin, ya que nada incompleto es feliz, al no ser un todo. Entonces, partamos con el problema de la traducción. Eu significa bueno en el griego antiguo y daimon es espíritu. Entonces, la traducción literal sería eudaimonía, un espíritu bueno. La traducción en la española ha sido felicidad. La traducción al inglés, por lo menos la contemporánea, es florecimiento, entre comillas, humano. Algunos norteamericanos, algunos británicos han utilizado la palabra la prosperidad. La ética aristotélica entonces habla de la prosperidad humana. Y sin embargo, hoy la mayoría de los intérpretes, o mejor dicho, de los traductores contemporáneos, parten de la idea de vida buena. Es decir, que debe entenderse a la ética aristotélica como la ética que va no hacia la felicidad, no hacia el florecimiento humano, sino hacia una vida buena. Así se nos hace más fácil entender la definición que nos da Aristóteles de la siguiente manera: concedamos que la función del alma es hacer vivir y que esto consiste en un uso y un estar despierto. Por consiguiente, ya que la función del alma y de su virtud es necesariamente una e idéntica, la función de la virtud será una vida buena. Este entonces es el bien perfecto, que como hemos dicho es la felicidad. Creemos en efecto que obrar bien y vivir bien son lo mismo que ser feliz. Esta es la ética del vivir bien, de obrar bien. Y ambas, en este caso, son sinónimos para Aristóteles de la vida feliz. Entonces, la ética aristotélica es la ética de la vida feliz, no la ética de, por ejemplo, la solución o la conducta adecuada, la conducta buena, la conducta mala, la conducta útil o la conducta pues menos útil. No, es la conducta de la vida. En este caso se parece mucho, para que se entiendan lo que está diciendo Aristóteles, a una vida relacionada, por ejemplo, a una creencia religiosa. Voy a hacer la vida de un buen católico, voy a hacer la vida de un buen musulmán, voy a hacer la vida de un buen judío, da igual. En este caso, la vida es buena porque he usado la razón para determinar qué es una buena acción encaminada a obtener una buena vida. Esto es muy, muy importante, sobre todo cuando veamos la aplicación práctica de esta ética de las virtudes o de la felicidad, o mejor llamada la ética aristotélica. El otro aspecto necesario es el arete, que se traduce normalmente como la virtud o la excelencia. La virtud o la excelencia son modos de la acción humana, modos para él del alma, es decir, el arete, la virtud, es la decisión que se ve ejecutada en tu conducta. Esa conducta debe procurar la excelencia. Si procura la excelencia, es virtuosa, es una virtud. Arete
Entonces la búsqueda de lo mejor, no de lo bueno, de lo mejor, de lo, en este caso, excelente. Para que quede claro, se los coloco con un ejemplo. Yo puedo aprender a tocar piano. Voy a YouTube y empiezo a tocar piano. Puedo ser un pianista mediocre, pero al menos toco el piano y tú no, por ejemplo. Empiezo a tocar el piano. De repente empiezan a evaluarme y resulta que soy un pianista mediocre. Me comparo con otro que dedica, por ejemplo, 8 horas al día a practicar y a mejorar sus habilidades para tocar piano. Y ese sería de repente un pianista bueno. Pero hay otro que no solamente por su accionar, sino porque además en su personalidad solo piensa en piano. Duerme pensando en tocar piano, se cepilla pensando en tocar piano, toca piano 15 horas al día. Estoy exagerando un poco y además tiene un talento natural que se ha ido desarrollando con el tiempo. Por consiguiente, podríamos llamar que este no es un pianista bueno. Este está en lo mejor, en la cúspide, en la excelencia. Normalmente esto en materia musical se le dice virtuoso. Es una persona virtuosa, por lo menos en la ejecución del piano. Lo que se está queriendo decir no es que es el mejor, sino que no haya nada más allá de esto. Pueden ser 20 pianistas de ese nivel, pero más allá de eso no hay. Es decir, ha llegado al tope de la excelencia en esa función. Ahora hay que llegar al tope de la excelencia usando la razón en la función de vida. Allá va apuntando la ética aristotélica. Así me dice Aristóteles, si entonces la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón o que implica la razón y si por otra parte decimos que esta función es específicamente propia del hombre y del hombre bueno como el tocar la cítara es propio de un citarista y de un buen citarista y así en todo añadiéndose a la obra la excelencia queda la virtud que es propio de un citarista tocar la cítara y del buen citarista tocarla bien. Siendo este es así, decimos que la función del hombre es una cierta vida y que esta es una actividad del alma y unas acciones razonables. Y la del hombre bueno, estas mismas cosas bien y hermosamente. Y cada uno se realiza bien según su propia virtud. Con todo, aun cuando la felicidad no sea enviada por los dioses, sino que sobrevenga mediante la virtud y cierto aprendizaje o ejercicio, parece ser el más divino de los bienes. Pues el premio y el fin de la virtud es lo mejor. La respuesta a nuestra búsqueda también es evidente por nuestra definición, pues hemos dicho que la felicidad, recuérdese que la buena vida sería la traducción adecuada, es una cierta actividad del alma de acuerdo con la virtud, de acuerdo con lo mejor, es decir, con actuar siempre viendo la excelencia en la vida. Esto suena un poco etéreo y ya veremos que esto es todo lo contrario, esto es una de las filosofías más prácticas que existen, tanto así que uno de los conceptos bases de toda esta filosofía es frónesis. La frónesis es una virtud del intelecto, por ende, así como las virtudes y la propia frónesis, que es una de las virtudes, lo voy a estudiar especialmente en el video siguiente, aunque frónesis tal vez sea el tercer video, pero bueno, voy a colocarlo en otro video. Aún así es importante entender que la frónesis es esa capacidad de discernir entre la teoría y la práctica, es decir, la diferencia entre lo que yo creo y lo que yo voy a hacer y cómo eso va a impactar en la realidad dentro del concepto de usar la razón para tener una buena vida. Pero antes de cerrar este video, quiero colocarle un elemento adicional a la ética aristotélica. La ética aristotélica habla de la realidad, habla de la materialidad. Es decir, no solo buenas intenciones, pues te logran llevar una vida buena. Necesitas ciertas condiciones mínimas para tener esa vida buena. Así vamos al cuarto concepto importante para entender a la ética aristotélica. Es evidente que la felicidad necesita también de los bienes exteriores, como dijimos, pues es imposible o no es fácil hacer el bien cuando no se cuenta con recursos. Muchas cosas en efecto se hacen por medio de los amigos o de la riqueza, o el poder político, como si te tratase de instrumentos. Pero la carencia de algunas cosas como la nobleza, el linaje, buenos hijos y belleza empaña la dicha. Pues uno que fuera el semblante feísimo o mal nacido o solo y sin hijos no podría ser feliz del todo, es decir, no podría tener una buena vida del todo. Y quizás menos aún aquel cuyos hijos o amigos fueran completamente malos o siendo buenos, estos hubiesen muertos. Entonces, como hemos dicho, la buena vida, en este caso la felicidad, parece necesitar también de tal prosperidad. Y por esta razón, algunos identifican la felicidad, es decir, la buena vida, con la buena suerte, mientras que otros la identifican, así como Aristóteles, con la virtud. Así que los 4 elementos que hemos visto hasta ahora, el telos, la eudaimonía, la frónesis
y la materialidad son características típicas de la visión aristotélica. Pero también es importante entender el concepto de agencia, que ya lo dije al comienzo. Es decir, que esta ética se enfoca en el sujeto y no en la conducta propiamente dicha en sí, sino en el sujeto y la visión de vida que el sujeto, por medio de la razón, ha llegado a tener. De todas formas, esto lo voy a explicar un poco más profundo en videos subsecuentes. Es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, los tres con el mismo nombre, El Picalibro. Y agradecer muy, pero muy profundamente a mis Patreon que vienen de seguida. Por favor, no se vayan hasta escuchar el nombre de ellos. Antonio Armijo Sáez, Arturo Pérez, Sebastián Martínez, Andrés L., José Flores, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Tátselo, Eva García Franco, Joaquín López, Rocio Cori, A.I., Alex Crisbalco, Néstor Banaut, Darío López, Israel Hernández, Raúl Hernández, Diego Londoño, Mario Joel, Jean Lanza, Tony Macías, Godfrigo, Guillaume Padrón, Marco Leonel Virrojas, Cristóbal Lula, Jaime Almenares, Humberto On, Harry Wong, Miguel Morales, Mariano Civil, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Pablo Kevin, María Chirico Kane, Carlos García Rosel, Naime Cuica, José Javier Jiménez, Javier Aguirre, Gabriel de Velasco, Renato Delgado y Lian Gaufeni. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. No se te olvide de suscribirte a este canal si no lo has hecho, compartir este video si crees que es útil o necesario, o bueno, si quieres apoyar al canal. Y además te invito a que de repente conozcas mis dos canales secundarios, Capitán Cultura y El Picalibro Live. Igualmente, pues si has llegado hasta acá, muchas gracias. Recuerda, menos Estado y menos impuestos son algo necesario para una buena vida. Así de sencillo. No solo eso, sino que no deberías dejar que otro piense por ti, porque la buena vida viene del uso de la razón. Si no piensas, no hay buena vida para ti. Y el último, sapere aude. Aquí Kant va a ser un problema con Aristóteles, pues no tiene la misma visión de lo que es la ética. Es todo y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.